Interculturalidad y desracialización de la ciencia. Alberto Quevedo, estudiante del programa de formación avanzada en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, VBS de Falcón. En la siguiente ponencia se desarrollan algunas ideas en torno a la propuesta de la interculturalidad como direccionamiento estratégico que conlleva a la desracialización de la ciencia, que en nuestras sociedades latinoamericanas son el resultado de la convergencia dominante y colonizadora de la tradición monocultural eurocéntrica. Situación que se remonta a los siglos del nacimiento y desarrollo de los imperios colonialistas europeos y se consolidaron a partir de los efectos devastadores del Estado liberal burgués, institucionalizado en nuestro caso con la independencia. Esto debido a que las libertades políticas y civiles, entre otros legados, se impusieron a través de las constituciones liberales, la cultura, la ciencia y la educación ilustrada, la cual derivó en el pensamiento único instalado por la universalidad científica, el conocimiento disciplinado alienado a la ciencia objetiva. De hecho, el imaginario de la blancura, incardinado en los derechos universales del hombre y el ciudadano, que por ley de la naturaleza se personificaban en los iguales representados en el varón, blanco o blanqueado, propietario y letrado. En sí la raza se entreteje con la clase y también con género, haciendo que las divisiones de trabajo aún sea cómplice del mantenimiento de las relaciones de poder y dominación colonial, racializada, enmascarándose en la colonial dominación racializada de la ideología de democracia racial. Ahora bien, nace la idea de la interculturalidad que pretende confrontar los racismos y desigualdades en los intercambios culturales entre la misma cultura como parte de las estructuras e instituciones de la sociedad. Este enfoque hace suya la propuesta decolonial en el sentido de que la ciencia y el conocimiento no son singulares y únicos, puesto que junto a ellos existen saberes ancestrales. El enfoque de interculturalidad propone la emancipación que tiene como punto fundamental la decolonización de la mente y la sociedad, pues se requiere construir una alternativa de vida que recupere los saberes propios y autónomos. De manera que la interculturalidad nace pidiendo su espacio no solo en el ámbito académico para designar las relaciones entre los diversos, sino pide su espacio y rol en el escenario, en el espacio político, para la revalorización de los marginados, donde la construcción de sus saberes se impone para la verdadera interacción horizontal con lo diverso. Pero la colonialidad no puede ser entendida igual a colonialismo ni a colonización. La colonización se refiere a la posesión territorial de un país sobre otro. De ahí es que surgen los imperios coloniales. En cambio, la colonialidad se entiende no solo como el dominio del territorio, sino como el control en todas las dimensiones sociales, políticos, culturales, mentales.
sobre el otro. Esto es la colonialidad del saber. Y para esto es indispensable el poder. De ahí que se hable de colonialidad del poder. No obstante, existe una forma de pensar y una manera de actuar que no nos corresponde. América Latina es la repetición de todo lo que acontece en Europa. Pensemos supuestamente desde moldes nuestros, pero eso es una falsa. Nuestro pensamiento es tan determinado desde posiciones occidentales que nos han impuesto la inautenticidad de la cultura nacional que se expresa en la nación masiva. Estas maneras son impuestas para pensar y privilegiar los saberes del dominante en desmedro de los otros saberes pertenecientes al grupo dominado o excluido. La colonización del saber supondría una especie de racismo epistémico o científico por quienes se imaginan modernos y que se consideran poseedores de los medios más adecuados o incluso los únicos de acceso a la verdad, y por tanto suponen que pueden manipular el mundo natural o social según sus propios intereses. Por esto, otras formas de conocimiento generalmente asociadas a poblaciones no europeas son descartadas como ignorancia, menospreciadas, inferiorizadas o en ciertos casos o ocasiones apropiadas por las partes de producción de conocimiento teológico, filosófico y científico europeo. De ahí el carácter represivo de la colonialidad del poder, del saber, con respecto a otras modalidades de producción de conocimiento y otros sujetos epistémicos. Como puede verse, la colonialidad del saber existe en nuestra mente. Es un conjunto de saberes ajenos y arrogantes frente al otro considerado inferior que hemos adquirido permanentemente. Aprendemos ese saber, producimos ese saber, enseñamos incluso ese saber. Entonces la colonialidad del saber se reproduce a través de nosotros mismos, de manera supuestamente neutral y natural, que en realidad obedece al patrón de la colonialidad del poder. Este patrón colonial de poder vino con la invasión europea a nuestras tierras. De tal manera que la colonización mental es un hecho histórico que se reproduce constantemente. Seguimos la lógica de la colonialidad del saber y del poder. La opción a realizar para superar este histórico problema será la descolonialidad o decolonialidad del saber. Esta decolonialidad debe emprender una nueva forma de producción de conocimiento y de todos los saberes. Esto implica producir conocimiento de otra forma o aceptar las otras formas de saberes existentes, es decir, aceptar no solo la producción del conocimiento científico, sino el conocimiento de los pueblos, proveniente de las tradiciones y costumbres de los pueblos oriundos de nuestro continente. En efecto, no solo el conocimiento científico es válido, sino también las otras formas de conocimiento. Esto quiere decir que el enfoque decolonial no rechaza el avance de la ciencia ni el pensamiento occidental en su total plenitud. Desracializar la ciencia es por tanto construir la interculturalidad decolonial, transgredir, interrumpir, desmontar la matriz colonial aún presente y crear otras condiciones del poder.